¿Sabías que el 60% de tu calefacción se escapa por las ventanas? Cambia a ventanas con certificación Passive House diseñadas para viviendas de consumo casi nulo. Renoven dispone de un centro exclusivo de fabricación de estas ventanas único en Navarra. Además, disponemos de instalaciones en toda la zona norte para ayudarte a ahorrar en calefacción. Renoven, ventanas para toda la vida. José Antonio Sarria Terrón, presidente de la Confederación de Empresarios de Navarra. Bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches. Con tanto cambio tecnológico en el medio y en el largo plazo, ¿tenemos sector industrial puntero en Navarra para rato? Yo creo que sí, que tenemos un sector industrial puntero, pero tenemos que trabajar, tenemos que preparar a nuestra gente, a todos los empleados de las compañías, con la formación adecuada para poder hacer frente a los retos tecnológicos de la cuarta revolución industrial. Pero estamos en buena posición. Esa cuarta revolución industrial, ¿quién la lidera? Bueno, ¿A quién tenemos que mirar? ¿A los gobiernos, a los empresarios? No, ¿Quién se tiene que mojar en esto? En la sociedad. Y los empresarios y las empresas, fundamentalmente. Los políticos van detrás de esto, porque no olvidemos que los generadores de riqueza son las empresas, es decir, los empresarios y los trabajadores, y por ahí es por donde va a ir el tema. Claro, el tema tecnológico estamos mirando ahora mismo a muchos frentes. Ahora mismo, sin ir más lejos, Navarra parece que se posiciona por delante de otras provincias, Pamplona se posiciona por delante de otras capitales para albergar algo que de la mano del sector automovilístico eléctrico tiene que asentarse, que es la fabricación de las baterías de los coches eléctricos. ¿Eso va a llegar? Sí, eso va a llegar absolutamente claro, necesariamente. Es decir, el futuro de los coches van a ser los coches eléctricos. Eso va a tardar unos años todavía, no tanto, no el corto plazo que piensa mucha gente, no, va a durar más, porque hace falta una infraestructura, hacen falta electrolineras, hace falta ir cambiando el parque automovilístico, pero el futuro sí o sí será el coche eléctrico. El coche eléctrico, tal como lo conocemos con las baterías de litio, se están estudiando otros tipos de baterías, se está estudiando la posibilidad, aquí en Navarra se está estudiando, por Manolo Torres, se está estudiando la posibilidad de disminuir el peso de las baterías de litio, de manera que la autonomía de un coche eléctrico pueda ser mucho mayor al reducir el peso. En fin, ahí estamos. Y es un tema importante, ¿eh? Pero ¿albergará Pamplona la primera fábrica de baterías para vehículos eléctricos? Eso no se lo puedo decir, no lo sé. ¿Pero ojalá, qué le llega? ¿Qué le llega? ojalá. Porque a mí me llega, hombre, que la cosa está muy avanzada. Sí, ya. yo creo que sí. De hecho el País Vasco parece como que da por hecho que sí, viene. Yo creo para que acá. sí, y hay mucho interés en que Navarra tiene una presencia muy importante en el contexto nacional, en el sector de automoción, y no tendría sentido el que el futuro no lo tuviera también en su mano, ¿no? De manera que yo espero que sí. A Volkswagen llegó el segundo modelo, llegó el tercer modelo, ya estamos hablando del coche eléctrico, pero si ya estamos poniendo fechas de 2020 ya empezar a cambiar completamente la legislación, estamos hablando ya, el propio presidente del gobierno en funciones, pero el presidente del gobierno habló ya de un 2040 en España sin coches de combustión. ¿Realmente estamos en Navarra preparados para dar la vuelta a ese motor que siempre se ha dicho que Volkswagen era el motor de Navarra, ¿no? Bueno, en primer lugar tengo que decir que el decir que en el año 2040 no habrá vehículos de combustión me parece excesivo y muy arriesgado decirlo. Yo creo que el proceso va a ser más lento. No solo porque las tecnologías, el desarrollo de las tecnologías, sino también porque los ciudadanos tienen que ir cambiando los coches
de unos por otros, y un coche que se compró hace 2 años no se va a cambiar ahora, ¿no? De manera que va a llevar un proceso largo. Yo creo que eso no ha sido correcto en el sentido de que ha creado confusión en el sector y de hecho hay muchos ciudadanos que están en este momento, querían cambiar su coche, pero están esperando a ver qué pasa. El problema no se va a resolver en 1, 2 o 3 años, el problema va a ser más largo, ¿no? Con lo cual vamos a tener oportunidad para ir posicionándonos en ese nuevo terreno con ventaja. Claro, la tecnología siempre, todos esos adelantos han venido de manera interna en las empresas, en las industrias, de las máquinas, de los robots. Hace 2 años, en este mismo programa, hablábamos de esto. ¿Ha habido algún cambio? ¿O realmente la máquina va a estar ahí para procesos concretos, pero no va a haber una sustitución en el trabajo diario? Bueno, ha habido avances de manera que las tareas rutinarias han sido sustituidas por robots. Eso va a continuar, pero no todo van a ser robots, ¿eh? Va a tener que haber personas también que tomen decisiones, etcétera, etcétera, pero es evidente que una gran parte de mano de obra hoy en este momento que está haciendo labores rutinarias va a ser sustituida por robots. Lo está haciendo cada día ya, ¿eh? ¿Y los trabajadores? Porque claro, todo lo que llega cuando la información no fluye es como, bueno, ¿qué va a pasar? ¿No? Hay muchos sectores, el propio sector audiovisual se ha llevado por delante también la tecnología en muchos puestos de trabajo. Los trabajadores, va a haber, aquí hay quien dice que van a desaparecer muchos empleos y que no va a haber suficiente para sustituirlos. Y hay quien dice que va a ser la sustitución y se va a necesitar aún más gente. No sé cuál será definitivamente, pero lo que sí puedo decir es que lo fundamental en todo esto es el proceso de formación. Tenemos que formar a los trabajadores en el uso de las nuevas tecnologías. Y eso es una labor que en España se está retrasando, no se está haciendo bien. Los programas de formación que se nutren de las cuotas que pagan las empresas y los trabajadores no se están empleando adecuadamente a nivel nacional en formar a los trabajadores en aquellas cosas que realmente van a ser necesarias. Tenga presente que en este momento del conjunto de las empresas nacionales, el 55% de las empresas tienen dificultades para encontrar trabajadores con la formación que necesitan. Luego, el tema de la formación es fundamental y estamos perdiendo un tiempo precioso. ¿A usted, por tanto, no le preocupa eso en exceso, ni la transformación de las empresas, ni lo que pueda ocurrir en un futuro más cercano, por ejemplo, con esto que yo le decía, sobre Volkswagen Navarra? ¿Usted está tranquilo y sí, hay que poner el foco en otro sitio? Yo en ese aspecto estoy tranquilo, pero hay cosas que me preocupan. Me preocupa el tema de la formación, que he dicho anteriormente. Me preocupa el tema de la productividad de las empresas españolas. Volkswagen, por ejemplo, la planta de Pamplona es una planta de alta productividad en el contexto del grupo Volkswagen. Pero España tiene baja productividad. Y tiene baja productividad por 2 razones. En primer lugar, porque tiene muchos sectores de baja productividad. Por ejemplo, el sector servicios, no es lo mismo tener consultores que camareros. En Alemania hay más consultores y en España hay más camareros. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar también porque hay sectores como la construcción que todavía tiene baja productividad. Eso en primer lugar. Pero también hay que decir que las empresas tradicionales tienen baja productividad y tienen que mejorar su productividad. Y para mejorar su productividad tienen que hacer acopio del talento que tienen dentro, es decir, del talento, del conocimiento y de la experiencia de todos los trabajadores. Y hay que producir ese proceso interior para sacar partido de todo el activo que cada empresa tiene. Hay otro asunto que me interesa hablar con usted, como es la transición energética. El propio gobierno foral acaba de presentar sus ayudas para fomentar precisamente esa transición energética. ¿Es necesaria la pedagogía dentro de las empresas o ya todo el mundo sabe lo que tiene que hacer para que esa evolución tenga sentido?
Bueno, se ha avanzado mucho en este sentido, ¿no? Y en estas últimas semanas se está avanzando muchísimo, pero es necesaria una pedagogía. Es necesaria una pedagogía dentro de las empresas y en general en la sociedad, e incluso en los niveles educativos bajos, más bajos, de niños pequeños. Hay que hacer toda una labor para concienciar a todos los ciudadanos de que el medio ambiente lo tenemos que conservar en las mejores condiciones posibles. Los terrenos de la Superser han salido por 10 millones de euros. ¿Es un buen lugar para instalar una empresa? Yo creo que sí, que es un buen lugar para instalar una empresa. Está cerca de Pamplona, está muy accesible, y si se hace, como se ha hablado, la posibilidad de un aparcamiento adecuado, pues yo creo que es un sitio ideal. ¿Qué hay que hacer para que ese terreno que desde el primer momento, cuando se anunció el derribo del edificio que allí había y empezó a sonar el tema de IKEA, qué ha pasado ahí? ¿Por qué esto no ha salido adelante? A mí me parece que es fundamental el crear un ambiente atractivo para que vengan empresas. Ahí estamos tocando la fiscalidad, entonces, ¿no? De manera que Navarra tiene muchas posibilidades de poder hacer como comunidad, ser más atractiva, como lo fue en momentos anteriores, para atraer a empresas aquí, ¿eh? Es un lugar ideal para establecerse, es un lugar con una renta alta, con unas condiciones de vida buenas, y por tanto, si fiscalmente apoyamos y somos atractivos, vendrán empresas. ¿Por qué no se quedó IKEA? No lo sé. ¿Le preocupó que no se quedara? No, no me preocupo excesivamente, porque estoy convencido de que alguien vendrá allí y se establecerá adecuadamente. ¿Qué empresa le falta a la comarca de Pamplona que asiente realmente el espectro que tenemos ahora industrial? Hombre, ¿Por formación, por ubicación, por comunicaciones? Yo creo que Navarra y Pamplona, pero Navarra en su conjunto, tiene muchas posibilidades en una serie de sectores. Por ejemplo, el sector biofarmacéutico, bioenergético. Ahí hay muchas posibilidades, ¿eh? Navarra tiene muchos activos para ser una comunidad importante. En el ámbito de Pamplona tenemos unos magníficos hospitales públicos y privados, y por tanto la posibilidad de que vengan empresas de ese sector, que en el futuro van a ser muy importantes, porque la salud y la longevidad son temas que van a estar ahí presentes, la inquietud por la salud y el ser más longevos, eso es importante, ¿no? A mí me parece que es un sector fundamental. Y luego el sector de las energías renovables, el sector de automoción, como hemos dicho. Y luego, mire, Navarra ha hecho una cosa muy importante que otras comunidades lo miran con cierta envidia, y es que Navarra ha convertido su sector agrícola, el sector agrícola lo ha convertido en empresas, y son empresas agrícolas, pero ha seguido más lejos y ha convertido las empresas en industrias, con tecnología y con sofisticación en sus procesos. Y eso es muy bueno, ¿no? Y hay que seguir en esa línea, ¿eh? En lo que se llaman cuartas y quintas gamas, hay que seguir porque eso genera riqueza, evidentemente. Pero no le preocupa que IKEA no se haya quedado porque cree que van a venir empresas, pero no vienen empresas por la fiscalidad a la que usted hacía reflexión, con lo cual... Yo espero que la fiscalidad, ahora estamos discutiendo en el Parlamento el tema de la fiscalidad, yo creo que ahora va a haber un paso adelante con los temas de los patrimonios de las pequeñas empresas, con la deflactación del IRPF, pero creo que va a haber a lo largo de esta legislatura, debe haber otros cambios que se irán produciendo a continuación para mejorar el que Navarra sea más atractiva. Hay que tener presente de que vamos a ver lo que ocurre con España, porque España va a venir una subida de impuestos sí o sí. En el resto ahora vamos a hablar de eso. ¿Qué le parece el dato que además hemos conocido hoy de que se haya incrementado un 40% el número de viajeros en el aeropuerto de Noain? ¿Le parece algo anecdótico o no? ¿O hay algo ahí detrás? No, a mí me parece muy interesante, porque el aeropuerto de Noain debiera tener, con los vuelos de Frankfurt y con los vuelos que en este momento existen, debería haber más vuelos en relación con Europa, porque
Navarra es una comunidad muy exportadora. Navarra está abriendo mercados. Navarra ha tenido acceso a la exportación empresas de menor tamaño que en otras comunidades. Luego, es necesario salir fuera a vender el producto, hasta hablar con los clientes. Por tanto, la posibilidad de tener vuelos a aeropuertos que sean importantes hubs, que tengan luego comunicación con otras, y lo de Frankfurt ha sido un éxito. Veremos a ver cómo evoluciona, desde luego. Hablaba usted de la negociación de los presupuestos, es verdad que ya está en marcha. ¿Qué es lo que quiere usted en una hipotética carta a los Reyes Magos? Caramba. Así, bueno, lo primero, dice, sí. Tiene 3 cosas, tiene 3 líneas, no tiene más. Bueno, yo una carta a los Reyes Magos la haría en la siguiente, definiendo pocas cosas. En primer lugar, una reforma fiscal para que Navarra sea más competitiva con respecto a otras comunidades españolas. Vale, vamos a ir por partes, si le parece. ¿Subimos o bajamos impuestos? O sea, ¿a Navarra en qué le va a afectar una subida o una bajada de impuestos? Hay que bajar impuestos, hay que bajar impuestos, hay que bajar el impuesto de sociedades, el País Vasco lo tiene más bajo ya, hay que bajar impuestos de patrimonio, hay que estudiar el tema de donaciones y sucesiones también. En fin, hay muchas cosas que hacer ahí. Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que Navarra, las infraestructuras, las comunicaciones, yo creo Navarra necesita el tren de alta velocidad y el canal de Navarra. Y esas dos cosas son fundamentales para el futuro de nuestra comunidad y de Pamplona, ¿no? Y en tercer lugar, yo diría que hay que establecer consensos. Hay que sentarse en la mesa, hablar entre los partidos políticos o el gobierno, o los partidos políticos que soportan el gobierno y el propio gobierno, los empresarios y los representantes de los trabajadores, para ver qué se va a necesitar hacer. Se van a necesitar hacer muchas cosas. Estamos discutiendo, estamos ahora empezando el plan de empleo, que el gobierno anterior no quiso hacer. Bueno, vamos a ver. Y hay muchas cosas que se pueden hacer. Navarra tiene una posición muy buena de salida. Si somos capaces de aprovechar estos años, nos colocaremos muy por encima de otras comunidades. ¿Pero por qué no ha habido plan de empleo hasta ahora? Porque se lo hemos preguntado. No ha habido plan de empleo, en mi opinión, porque el Consejo del Diálogo Social está, en el modelo anterior del cuatripartito, estaba muy en contra Bildu y Podemos, que siguen en contra también. Pero la posición entonces de ellos era más fuerte y obligaron al gobierno a no poder hacer un plan de empleo, porque el plan de empleo hay que hacerlo en el Consejo del Diálogo Social. Vale, para que nos entiendan toda la audiencia de este programa. ¿Hay diálogo o no hay diálogo? Tiene que haber diálogo entre gobierno, patronal y sindicatos. En este caso es porque no estaban todos los sindicatos. ¿Por qué somos incapaces de resolver este problema? Bueno, nosotros hemos hecho acuerdos, los empresarios con los sindicatos, y en el año 18 firmamos el acuerdo intersectorial, la revisión del acuerdo intersectorial. Esa revisión del acuerdo intersectorial, que lo firmamos y llegamos a un acuerdo. Aquí hemos llegado a muchos acuerdos entre patronal y sindicatos, los sindicatos más representativos. Y el gobierno no quiso hacerlo por razones políticas y demás, y ahora estamos a la espera de poderlo hacer. Hay que hacer muchas cosas, porque, mire, la generación de riqueza la hacen las empresas, y las empresas se componen de los empresarios y los trabajadores. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar. Y en la formación, en todo lo que son las nuevas estructuras, las nuevas fórmulas de organización, la prevención de riesgos laborales, la conciliación, la salud laboral. Hay montones de cosas que hay que hacer. Y ahí debemos hacerlas y podemos hacerlas. Bueno, pues a ver si son capaces de desatascarlo, porque es verdad que parece una pelota que va de un lado a otro y no se termina por resolver el asunto. Hay propuestas en esa negociación de presupuestos para deflactar, por ejemplo, la tarifa del IRPF. Hay propuestas que basculan entre el 2 y el 5,8%. El 2 creo que es de PSN y el 5,8% es de Navarra Suma. ¿Qué hacemos? Nosotros le hemos dado a la consejera de Hacienda, de Economía y Hacienda,
a la señora Elma Saiz nuestra propuesta por escrito, lo que queremos hacer con la reforma. Y en este sentido que me pregunta, yo creo que la deflactación del 2% es insuficiente, porque habría que deflactar desde el momento que se consolidó y no se ha revisado. Y eso lleva hasta el 5,8, me dicen, ¿eh? Bueno, pues nosotros seríamos partidarios de deflactar un poco más que el 2%, ¿eh? Pero hay que deflactar, porque si no, cada vez estamos pagando más impuestos. Y mire, sobre los impuestos le quiero decir una cosa. No solo a nivel de Navarra, sino en el conjunto de España. Hay dos aspectos que no se tienen en cuenta en España, por ejemplo, y es aplicable a Navarra. El primer aspecto es que cuando el gobierno dice que se pagan pocos impuestos o menos impuestos en España que en otros países europeos, lo que está considerando es el ingreso fiscal en relación con el PIB. Es decir, cuánto ingreso yo fiscalmente al año y lo comparo con mi PIB. Y efectivamente estamos por debajo de otros países. Pero no tenemos en cuenta dos factores. Uno, el fraude fiscal, que en España es el 24%, cuando en la media de la Unión Europea está en el 13%, y no estamos teniendo en cuenta los niveles de renta. No es lo mismo niveles de renta de países como Suecia o Noruega o Dinamarca que los niveles de renta que tenemos aquí. Con lo cual, eso hay que armonizarlo, porque lo que no se puede hacer es subir impuestos solo porque mi ingreso fiscal es bajo, porque entonces estoy obligando a los que pagan a que paguen más. E incluso estoy invitando a gente que se salga y se vaya al mercado negro. No es bueno. Me acaba usted de recordar, casi me ha citado 3 países donde solamente se puede pagar con tarjeta, donde no se puede pagar con dinero, donde ya han desaparecido prácticamente las monedas y los billetes. ¿Eso va a llegar algún día a este país y va a arreglar también ese mercado, esa economía sumergida? Porque hay muchísimos sitios en los que no se puede pagar con tarjeta, hay que pagar con dinero. La economía sumergida es más, ¿eh? Pero sí puede remediar algo. Mire, el otro día en un taxi en Madrid le dije al taxista... Es más, estoy de acuerdo que es más, pero si empezamos por abajo, igual alguna cosa solucionamos. Eso es. Le pregunté al taxista, ¿le puedo pagar con tarjeta? Y me dijo, prefiero que pague con tarjeta. Y ya cada día, mayor número de clientes me pagan con tarjeta, porque me cuesta 6 euros al año todo esto, al mes, esto... el pagar, el cobrar por tarjeta, y además el ingreso lo tengo mañana en el banco y me evito llevar dinero. Eso se va a ir imponiendo. Me evito llevar dinero, me evito robos, me evito otras cosas, ¿no? Patrimonio empresarial, que se nos había quedado ahí, parece que va a quedar exento. Sí, la adjudicación de los bienes empresariales en el patrimonio parece que eso lo vamos a conseguir, y eso es una petición que llevamos tiempo haciéndolo, ¿eh? Desde hace bastante tiempo. Nos hubiera gustado también, quizá habrá que dejarlo para otra ocasión, bajar un poco el impuesto de sociedades, como el País Vasco tiene, como otros lugares tienen, en fin, pero ahí estamos con eso. ¿Hay que impulsar los estudios de formación profesional? Sí, muchísimo. Porque la formación profesional estuvo ahí en el debe durante mucho tiempo, pero es verdad que ya en los últimos años ha tenido otro esplendor, otra valoración y sobre todo una apuesta. ¿Pero qué más queda? Pues mire, hay que hacer... Este es un tema apasionante el que me menciona. España, los estudios de formación profesional han sido considerados durante años como una cuneta donde iban los chicos y chicas que estudiaban poco, que eran poco trabajadores, etcétera, etcétera. Eso es un error. La formación profesional en España, los estudios de formación son buenos y hay que darle prestigio, ¿eh? Yo una vez le propuse al ministro Wert que del mismo modo que tenemos ingenieros superiores e ingenieros técnicos, tuviéramos ingenieros especialistas que fueran los señores de formación profesional o los chicos o chicas de formación profesional. La mayoría de los trabajos que se van a generar en los próximos años son de formación profesional. Y en ese sentido, la formación dual, aquí estamos trabajando mucho en la formación dual y estamos trabajando desde la propia Confederación para fomentar el estudio en determinadas áreas de formación profesional. A nosotros nos han venido los matriceros y nos han dicho, es que no encontramos gente. Y hemos creado, de acuerdo con el gobierno, un tercer año de mecánica que estudian
de ajustadores y de matriceros. Bueno, pues eso es bueno. Formación profesional es fundamental. Eso y el relevo generacional, que está también muy relacionado con algunos sectores. Fíjese, el sector de la carpintería, por ejemplo, ha lanzado una especie de socorro, de SOS en Navarra. Había más de 465 carpinterías antes de la crisis y hoy hay apenas 270. Y muchos de ellos lo están acusando o lo están buscando esa justificación o esa causa inicial en la falta, en la imposibilidad del relevo generacional. Ya, sí, es verdad, eso es verdad. Y ahí tenemos que trabajar en ese sentido, tenemos que motivar a los jóvenes. Mire, con una carrera de formación profesional, con unos estudios de formación profesional, se puede llegar tan lejos como se quiera. Se puede llegar a ser doctor. Primero haces formación profesional, luego te pasas a una ingeniería de grado superior y luego llegas hasta donde te dé la gana. Pero es fundamental recorrer ese camino porque muchos chicos no saben luego cuál es su auténtica vocación. Yo, por ejemplo, soy de ciencias, pero yo estudié ciencias porque me gustaban las matemáticas, pero no tenía una vocación decidida y la fui descubriendo a lo largo del tiempo. Si vas trabajando y formándote y trabajando, entonces puedes decir, no, yo prefiero trabajar aquí o trabajar allá. Formación profesional en este país es fundamental y en Navarra especialmente. ¿Por qué? Porque Navarra es una sociedad industrial. Tenga en cuenta que Navarra es la comunidad que tiene mayor peso de la industria en su PIB. Navarra está en la industria total en torno al 30%. No hay ninguna otra comunidad que esté a ese nivel, ¿eh? Y entonces, claro, la industria necesita más formación profesional. Muy bien, pues estamos terminando. José Antonio Sarri, antes hacía alusión a esa entrevista que tuvimos hace casi 2 años. Yo le pregunté también que si iban a cambiar el nombre de la Confederación de Empresarios y Empresarias de Navarra. Veo que no han hecho nada. Yo les sugiero que lo cambien, que lo lleve a la Junta y que lo llamen Confederación de Empresas de Navarra, que tampoco pasa nada. Es una buena idea el llamar Confederación de Empresas de Navarra, teniendo en cuenta lo que no me gusta es Confederación de Empresarios y Empresarias de Navarra, ¿no? Pero sí, es una buena idea y yo le agradezco que me lo recuerde. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por habernos acompañado. Buenas noches. Buenas noches. ¿Sabías que el 60% de tu calefacción se escapa por las ventanas? Cambia a ventanas con certificación Passive House diseñadas para viviendas de consumo casi nulo. Renoven dispone de un centro exclusivo de fabricación de estas ventanas único en Navarra. Además, disponemos de instalaciones en toda la zona norte para ayudarte a ahorrar en calefacción. Renoven, ventanas para toda la vida.